¿Recuerdas qué te convirtió en quién eres? Para muchos, la respuesta está en la adolescencia, esa etapa que la cultura popular convirtió en molde, en producto y en espectáculo. Las influencias que consumimos durante esos años no son inocentes. Series, canciones, películas, todo ello nos enseña lo que se considera normal y nos marcan hasta dónde podemos llegar antes de sentir que necesitamos ayuda e incluso hasta qué punto los adultos son competentes o inútiles para ofrecérnosla. Así, lo que parece simple entretenimiento termina funcionando más bien como una especie de manual secreto, algo que nos dice cómo vestir, cómo sentir o cómo sufrir. Yo lo entendí desde muy pequeña. En la cultura popular descubrí que para encajar en el mundo adolescente, el requisito indispensable parecía ser la desesperación, quedarse sin aire por lo más mínimo, llorar hasta deshacerse, gritar con rabia esperando que el amor de alguien más llegara a salvarme. Todo eso no solo era aceptado, sino deseable. Esa era la estética de crecer. No lo razonaba con tanta claridad en ese momento, desde luego, pero sí lo absorbí. Ser adolescente no era tanto vivir, sino interpretar la desesperación. Y lo absorbí desde las series más inocentes de Nickelodeon, Disney Channel y CW, hasta aquellas que se atrevían a brutalizar los temas con una libertad pasmosa. Allí, los adultos estaban siempre fuera de foco, y los personajes parecían habitar un mundo completamente solos. En ese paisaje, Skins, la serie de 2007, apareció como precursora. Un programa que no solo contó estas historias con crudeza inédita, sino que convirtió el exceso en identidad y en estilo. Su mensaje parecía claro: estar roto no es un error, sino un atractivo. Y aunque hoy prefiero no glorificarlo, sigo pensando que ser adolescente se siente como sumergirse en emociones densas, absurdas e insoportables. Todo se vive como si fuera eterno, definitorio, imposible de escapar. Esa experiencia biológica y emocional es real, la verdad, pero en las pantallas se convierte en espectáculo premium. Así aparece la paradoja. La adolescencia duele, pero también se vende. Se vende como moda, como identidad, como show de supervivencia. Y en medio de ese paquete audiovisual queda la pregunta incómoda: ¿lo que sentí fue auténtico o lo estaba copiando de la tele? Ese es el loop eterno del teenage angst, o bueno, de lo que yo llamo teenage angst, pero sí de esta sensación de desesperación y de normalizar las sensaciones de vacío que corrompen a la edad adolescente. Es algo que vivimos, que consumimos, que actuamos y que después repetimos. Quizá nunca dejamos de hacerlo del todo, porque piénsenlo, si todas las series que se supone que son sobre y para adolescentes castean adultos para interpretar estos papeles, ¿qué nos aleja como adultos de la idea de que este es un comportamiento natural? Fue justo Skins la que, en mi caso, me inició en esta idea del performance y me dio un molde. La serie que me enseñó a sentir como adolescente incluso antes de serlo. Y de eso quiero hablar en los siguientes capítulos. Toda mi vida he aprendido a comportarme a través de los ojos de los demás. Nunca me ha resultado fácil entender el comportamiento solo con entendimiento. Soy fan de las series porque en ellas me involucro con los personajes. Los observo, los juzgo, aprendo de sus errores o aciertos y con eso incluso ensayo mis propios pasos en la vida real. Para mí, sus tramas no son solo entretenimiento, son vidas alternativas que me ofrecieron lecciones, advertencias y espejos. Pero con Skins esto se llevó al extremo, ya que sus personajes no están envueltos en moralejas ni protegidos por adultos sensatos, sino expuestos a un mundo bizarro: padres negligentes, figuras de autoridad desdibujadas y una libertad sin límites que convierte cada error en una consecuencia inmediata. Vivían como si no existieran redes de contención. La serie los colocaba en primera línea para ver qué pasaba cuando nadie interviene. Esa ausencia convierte a la serie en una especie de galería de espejos distorsionados. Vemos a la adolescencia reflejada, pero desde ángulos extraños, grotescos, irreales y, al mismo tiempo, profundamente reconocibles. Los personajes fuman, beben, consumen drogas, tienen sexo sin cuidado ni consecuencia aparente, y lo hacen con una normalidad escalofriante.
Lo bizarro no está solo en lo que hacen, sino en cómo Skins lo muestra, con estilo, con ritmo, con música que transforma la crudeza en fascinación. Hay algo incómodo en ello. El espectador no solo observa la decadencia, también se deslumbra con ella. Al final lo que queda no es una lección moral ni un ejemplo a seguir, lo que queda es un retrato extraño de una generación desprotegida, fascinante y vulnerable, a medio camino entre el nihilismo y la supervivencia. Y ahí está lo inquietante. Skins convierte la adolescencia en un circo bizarro donde el caos es rutina y el espectáculo nunca deja de seducir. Y ahí es donde entra una pregunta que para mí es inevitable. ¿Por qué ver adolescentes destruyéndose con drogas, sexo o dolor puede llevarnos a querer lo mismo? Y creo que la respuesta se articula en tres factores clave. Primero, la escritura de los personajes. Estos están calibrados para ser simultáneamente peligrosos y entrañables, rebeldes con heridas que invitan a la empatía. Segundo, la edición y la música. La estética transforma la violencia y la herida en algo cinematográfico, casi seductor. Y por último, la puesta en escena y los actores. En esta serie siempre vemos cuerpos y rostros que encarnan la fantasía de ser así y que vuelven plausible lo que debería repelernos. Esto, la verdad es que no es solo un fenómeno televisivo, sino un síntoma cultural. Desde Epicuro hasta Aristóteles, hay advertencias sobre perseguir solo el placer inmediato. Por ejemplo, Epicuro señalaba que el placer entendido como satisfacción incesante trae consigo su propio displacer. Y Aristóteles nos pidió distinguir deseos pasajeros de necesidades que conducen a la eudaimonia, ese bienestar más duradero y significativo. En la modernidad, sin embargo, el capitalismo convierte deseos en mercado. Cada emoción amplificada es también una oportunidad de consumo. Y las series participan de esa lógica. Prometen realismo, pero venden drama y permanencia en la conversación. La estética de la angustia se monetiza. Se le ponen filtros, playlists, memes, discusiones virales. Todo alimenta el molde. ¿Son entonces skins y obras similares retratos necesarios que problematizan sin moralizar o más bien productos que romantizan la autodestrucción? Probablemente son ambas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que al conjuntarse estas representaciones ayudan a crear un molde cultural. En él, la angustia adolescente deja de ser solo biología o crecimiento y se vuelve también un guión aprendido. Llorar, obsesionarse, autodestruirse, se coreografían frente a un espejo bizarro que nos devuelve una versión amplificada de nosotros mismos. Lo más brutal de Skins no es lo explícito, sino lo inevitable. La serie convierte la adolescencia en una tragedia que avanza sin prisa, pero sin pausa. A diferencia de los dramas tradicionales, aquí no hay moraleja, ni adultos que rescatan, ni un orden que se imponga al caos. Lo que vemos es una caída libre narrada con música indie, fiestas interminables y miradas vacías. Cada generación de personajes en Skins tiene sus quiebres, muertes absurdas, traiciones íntimas, accidentes devastadores. No importa que tanto se intente escapar, siempre hay un golpe que aterriza a los personajes frente al vacío. Esa repetición no es casual, es un recordatorio de que crecer duele y que el dolor no discrimina. Pero lo interesante no es solo lo que pasa, sino cómo lo sentimos como espectadores. Skins nunca dramatiza con violines ni lágrimas artificiales. Su tragedia es seca, cortante, a veces incluso indiferente. Y esa indiferencia es lo que hiere. El dolor no es extraordinario, sino cotidiano. En ese sentido, Skins es menos una serie sobre adolescentes rebeldes y más una obra sobre el destino. Nos recuerda que en la adolescencia cada decisión puede ser un punto de no retorno. Un error, un beso, una raya, un accidente. Lo que parece un juego puede marcar toda una vida. Skins es tragedia porque no permite finales felices convencionales. Su realismo bizarro se transforma en un espejo cruel. Nos seduce con el exceso, pero nos devuelve al suelo con el golpe de lo irreversible. Si Skins fuera un tablero, Tony sería el jugador y los demás sus fichas. Su carisma es magnética. Todos lo siguen, lo buscan, lo desean. Pero esa misma atracción encubre algo más oscuro. Tony es un manipulador nato, un estratega adolescente que convierte cada relación en un experimento. Para él, la amistad y el amor
no son fines en sí mismos, sino escenarios donde probar su poder. Su relación con Michelle es quizá el ejemplo más claro. Ella lo ama desde la vulnerabilidad, desde la inseguridad que le hace sentirse insuficiente frente a su brillo. Él, en cambio, la ama desde el espejo, como una extensión de su ego, como validación constante de su atractivo. En esa dinámica, el narcisismo de Tony se alimenta de la baja autoestima de Michelle, generando un vínculo desigual, tenso, que oscila entre la pasión y la humillación. Pero Tony no se limita a Michelle. Sus amistades funcionan bajo la misma lógica. Sid, Joel, Cassie, todos orbitan alrededor de él, sin notar que son piezas en un tablero que él mueve a placer. Lo inquietante es que para ellos esas amistades son auténticas y vitales, pero para Tony, en cambio, son estratégicas. Cada gesto, cada manipulación, todo eso es parte de un juego que solo él entiende. Tony encarna la metáfora del adolescente que se siente invulnerable. A su corta edad, cree tener el mundo bajo control, convencido de que todo gira a su favor, pero Skins es despiadada, y lo que empieza como una exhibición de poder termina revelando la fragilidad más humana. La caída de Tony no solo es inevitable, sino necesaria. Es la demostración de que el narcisismo adolescente, por más seductor que parezca, siempre se enfrenta al mismo destino, el límite de la realidad. Tony comienza como el centro absoluto de la primera generación de Skins, brillante, atractivo y manipulador. Un adolescente que juega con todos como si fueran fichas de ajedrez. Desde su habitación dirige fiestas imposibles, provoca situaciones que rozan lo criminal y se divierte con la vulnerabilidad de los demás. Para él no hay consecuencias, todo está bajo control. Esa seguridad lo convierte en un titiritero cruel, en el narcisista que necesita ser admirado, temido al mismo tiempo. Pero Skins nunca se conforma con dejarnos en el terreno de la caricatura. Lo fascinante de Tony es que detrás de ese poder se oculta un vacío. No hay brújula moral, no hay propósito más allá del juego. Su brillantez esconde fragilidad, y el accidente que cierra la primera temporada es el punto de quiebre. De pronto, el titiritero queda atrapado en sus propios hilos. La segunda temporada nos muestra lo que nunca hubiéramos imaginado: a Tony vulnerable, roto y necesitado. El joven que se creía invencible tiene que aprender ahora a caminar, a hablar e incluso a reconocerse. Y lo más duro no es la rehabilitación física, sino la confrontación psicológica. ¿Quién es Tony sin su poder? Sin su capacidad de controlar a todos. La serie responde mostrándonos a un chico que se tambalea entre el resentimiento y la ternura, incapaz de aceptar la dependencia, pero, al mismo tiempo, obligado a pedir ayuda. Lo definitorio es esa paradoja. Tony pasa de ser el que se alimentaba de la debilidad ajena al que expone la suya propia. Sus intenciones con Michelle, con su madre y sobre todo con Effie dejan ver un costado nuevo: el miedo. El miedo a perderse, a ser irrelevante, a no volver a brillar. En ese tránsito, el personaje revela lo que Skins plantea como núcleo de toda su primera generación: la adolescencia como escenario de excesos y caídas, donde el verdadero aprendizaje no llega con discursos ni moralejas, sino con golpes. Tony es una metáfora de la ilusión de la invulnerabilidad adolescente. Creer que nada puede tocarnos, que el dolor siempre es ajeno, que somos demasiado inteligentes o atractivos para caer. Pero su arco es también la prueba de lo contrario: todos caen. Y en esa caída se define quién puede levantarse distinto y quién se queda atrapado en su propio reflejo. El Tony de la primera temporada y el de la segunda son, en apariencia, opuestos: el manipulador perfecto y el joven en ruinas. Pero juntos construyen un mismo retrato: el de alguien que, como muchos adolescentes, se reinventa a la fuerza cuando la vida le demuestra que la omnipotencia era solo una ilusión. Y quizá ahí radica la importancia de su historia: mostrarnos que incluso el más brillante, el más carismático o el más seguro también puede quebrarse. The alpha male leader of the group. Tony's such a sort of complex, like psychologically messed up, nasty character. Yeah, there were some things when I was reading the script I'd say to the writers, really, would he go that far? Would he do that? And they'd say, yeah, and they'd explain it to me, and I'd kind of understand it a bit more. And he is one of those characters that there's lots of layers to, and that's what I enjoyed about it the most. I think it was a big challenge for me.
La cámara de skins no mira a las chicas igual que mira a los chicos. Para ellas, la cámara a menudo funciona como un espejo deformante, magnificando lo frágil, estetizando lo autodestructivo y reduciendo la complejidad a un atributo que debe ser consumido. En ellas vemos belleza triste, erotismo peligroso o trama como pasatiempo. Michelle, Yal y Sketch, creo, son víctimas completamente de la mirada masculina. Y aunque no son los únicos personajes femeninos de la serie que caen en esta situación, sí creo que son de los que más afectados se llegan a ver cuando al final ni siquiera tienen la oportunidad de desarrollar su arco y simplemente están ahí funcionando en función de esta mirada masculina. Y es que estos personajes ocupan tres posiciones distintas en este espejo deformado, pero que son a la vez como contrapuntos de la otra. La primera posición o el primer espacio lo ocupa Michelle como el trofeo que es inseguro. El siguiente lo ocupa Yal como la excepción competente. Y el tercero lo ocupa Sketch como la figura transgresora que es utilizada como shock value. Cuando nos detenemos a observarlas, es imposible no notar el factor que las conecta, la mirada masculina, la manera en la que los perciben los hombres de la serie y sobre todo, cómo cada una de sus historias solo funciona si es que hay un hombre jugando con ellas en la pantalla. Este sesgo toma un rol crucial en cómo están escritas y configuradas y sistemáticamente boicotea la posibilidad de un arco propio y satisfactorio. Empezando por Michelle, ella es la belleza hecha promesa rota. Es el retrato de la feminidad condicionada. Vales por cómo te ven. Tony entiende ese algoritmo y lo utiliza a su favor. Él domina la narrativa. Puede concederle valor o retirárselo. Puede convertirla en cebo o humillarla públicamente. Eso que llamamos romance entre ellos no es intimidad, es performance. Tony sabe actuar el deseo, no sabe sostener la vulnerabilidad. Y esto, por supuesto, no cumple ni satisface las necesidades de Michelle, pero a la serie eso no le importa. La mirada masculina puesta sobre ella hace dos cosas al mismo tiempo. La cosifica, porque Michelle es un objeto que debe ser poseído o validado, y la condena a la inconsistencia narrativa, porque cuando la serie necesita mostrar crecimiento, lo hace mediante humillaciones públicas o crisis que la remiten de nuevo a su función original, ser la que sufre visualmente para que el espectador y Tony sientan algo. Su conflicto interno, que es acerca de precisamente querer dejar de ser un trofeo y no saber cómo, queda sin resolución porque al final la estructura narrativa no le permite convertirse en un sujeto completo. Siempre vuelve a ser espejo de la masculinidad que la define. Se queda con la sensación de casi crecimiento. Por otro lado, Yal es la promesa desperdiciada. Ella aparece como una excepción aparente. Es talentosa, centrada, poco interesada en validación externa. Pero la serie aún así la posiciona como la que no tiene nada que probar hasta que decide ponerle frente a la misma falta parental que destruyó a otros. En lugar de dejar que Yal avance hacia su propia narrativa, profesional, creativa o íntima, la usan como espejo para el arco de Chris. Y es que no quiero decirles que no hay miradas y no hay acercamientos al futuro de Yal y a sus sueños y a lo que ella quiere hacer. No les voy a decir que nunca vemos a un personaje determinado, que no va a poner a nada ni a nadie por encima de estas ambiciones profesionales y propias. Pero aún así, al final, esto no es lo principal ni lo determinante. E incluso lo que se supone que se convierte determinante en su arco, que es la posibilidad de ser madre, tampoco tiene el suficiente espacio en la trama para desarrollarse o las dificultades por las que está atravesando el personaje a la hora de tomar esta decisión. De este modo, la fortaleza de Yal se instrumentaliza para hacer crecer a Chris, y así, la mirada masculina para ella se manifiesta mucho menos en la sexualización visual, pero muchísimo más en la negación de agencia. Ella no es apreciada por su voz o por su práctica, es apreciada como ejemplo o contrapunto. El resultado narrativo es que su arco queda vacío y se va como un potencial desperdiciado. Promesa, textura y luego nada. La relegan. En otras palabras, la serie permite que Yal muestre dominio, pero no le permite ser la que decide el final de su propia historia.
Eso es un síntoma directo de un sistema narrativo diseñado por y para personajes masculinos. Y por último, Sketch, quien es la monstruización de la necesidad. Ella se convierte en una pesadilla que surge cuando la necesidad afectiva no es estetizada, sino grotesca. No es Cassie, que está construida para ser adorablemente frágil, y tampoco es Effie, que es seductora en su oscuridad. Y aunque estos dos personajes, como les digo, siguen entrando en este síntoma de la mirada masculina, sin duda, y hablaremos más a profundidad de ellas más adelante, es muy importante entender la comparación que se hace con Sketch aquí, porque ella es incómoda, agresiva, manipuladora. La serie la inserta para escandalizar. Y ella proyecta toda su necesidad de escape en Maxi, construyendo una fantasía donde él es el salvador. Y aunque ella sabe perfectamente que él es gay, insiste en manipular, mentir y hasta sabotear a los demás para forzar un romance imposible. En ella, la serie muestra lo feo de la dependencia emocional y el aislamiento, pero siempre hace su historia acerca de un personaje masculino. Específicamente en cuanto al final de su arco, no pasa nada y no sabemos nada más que lo que le pasa a los hombres en su vida. En este caso siendo Anwar, que está siendo su novio repuesto después de que Maxi no aceptara, y a quien ella le ofrece pues todo en la medida de sus posibilidades. No le está dando una verdadera conexión emocional, se nota que ella no ama a Anwar, pero sí le ofrece un camino cuando se siente dejado de lado por sus amigos y como que ya no está encajando en sus sueños y planes para el futuro. Ella le ofrece una salida y un camino. Le dice que juntos pueden construir algo. Y al final de todo, Maxi le ofrece a Anwar irse con él y su novio a London y pues Anwar acepta. Y así es como termina la historia de Sketch. Anwar acepta. Por medio de Sketch, la mirada masculina opera diferente. En vez de embellecer la autodestrucción, la expulsa. Sketch no recibe la ambivalencia que se reserva a otras chicas de admiración o de lástima, sino que es caricaturizada como sketchy, etiqueta que la deshumaniza y exonera a los demás de responsabilidad. Esto permite que la trama castigue su búsqueda de ser vista como un espectáculo moral. La serie no ofrece redención porque no está interesada en explorar su complejidad, está interesada en la reacción que provoca. Pero el punto es criticar a la mencionada mirada masculina, pues el problema es la falla narrativa de la serie por culpa de esta mirada y cómo sabotea sus arcos a través de 5 puntos muy importantes que les voy a mencionar a continuación. El primero es la objetificación como motor dramático. La tensión que mueve las tramas femeninas, con frecuencia en Skins, no proviene de sus deseos intrínsecos, sino del deseo que los hombres sienten por ellas. Cuando el conflicto nace de la mirada ajena, la resolución solo puede pasar por la negociación del sujeto con ese otro. Siempre es a través del personaje masculino, nunca es acerca de ellas. El segundo punto es el crecimiento masculino como prioridad. Y es que los arcos de las chicas suelen existir para facilitar la evolución de los chicos, quienes aprenden o se redimen a costa del dolor o la invisibilización femenina. La narrativa sacrifica la satisfacción emocional de estas chicas para consumar la catarsis masculina. El tercer punto es la estética sobre la empatía. Y es que si la serie prefiere que la angustia femenina sea bella, fotogénica, cool o estetizada, antes que entendida, entonces no crea nunca las condiciones narrativas para la sanación real de los personajes femeninos. La belleza del dolor se transforma en una prisión estética. Se muestra, pero nunca se resuelve. El cuarto punto es la patologización selectiva, donde vemos enfermedades mentales o comportamientos extremos en las chicas que se presentan como monstruosidad, mientras que en otros personajes similares se obtienen rutas de empatía o redención solo porque son del otro género. Esa doble vara legitima la explotación dramática sin responsabilidad ética. Y el quinto punto es la muerte o el castigo hacia la bondad. Y aquí voy a necesitar soltar una frase que voy a demostrar más adelante en el video. Pero algo que pienso que es muy frecuente en Skins es que tiende a castigar la bondad con tragedia. Y eso, aunque sí afecta a personajes masculinos, cabe aclarar, refuerza a su vez una idea perversa, que ser amable o tierno
es narrativamente peligroso. Y lo simpático de esto, lo interesante de esto, es que las chicas en Skins, precisamente, quedan atrapadas en ser personajes que son amables o tiernos, dulces, inocentes. Vaya, en cierta forma, representan todas sus características femeninas. Y por ello, quedan atrapadas en el mecanismo que anula cualquier final reparador. Porque como ya les dije, están condenadas a la tragedia. De este modo, si la mirada masculina configura los cuerpos femeninos como contenedores de deseo y sufrimiento, entonces la herencia cultural que Skins deja es doble, porque por un lado modela estéticas que imitan dolor y por el otro enseña que la visibilidad femenina está condicionada. ¿A qué? A que la vea un hombre. Hace un instante acabamos de hablar de personajes que constantemente quedan sometidos o relegados a la mirada masculina. Pero ahora, ¿qué tal si platicamos acerca de otro tipo de marginación que sufren los personajes en Skins y que, oh, no es accidental y no es culpa de un sesgo como la mirada masculina, sino que está escrito a propósito y que tiene todo un significado? En Skins los reflectores suelen apuntar a los personajes más ruidosos, Tony, Effie, Cook. Ellos son los que arrastran al grupo con su magnetismo, los que imponen ritmo y dirección a la historia. Pero en la periferia existen otros adolescentes cuya presencia no es menos importante, aunque sí menos visible. Sid, JJ y Emily son los marginados, los que orbitan en torno a los líderes carismáticos, los que parecen condenados a la timidez, a la obediencia o al miedo. Lo que los une es la lealtad. Sid hacia Tony, JJ hacia Freddy y Cook y Emily hacia su hermana Katie. Esa lealtad en apariencia noble es también una trampa. Los mantiene atados a dinámicas de poder en las que su voz no cuenta, en la que ellos mismos se vuelven espectadores de su propia vida. Pero bajo esa lealtad hay algo más oscuro, frustración e ira contenidas. Sid no es solo el chico torpe que soporta humillaciones para no perder la amistad de Tony, es también un adolescente siempre enojado. Enojado con su padre, con Tony, con Cassie, pero sobre todo consigo mismo. Su enojo no es glamoroso ni catártico como el de Cook, es un enojo feo, apagado, que lo hace hundirse más en la inseguridad. Esa rabia silenciosa es lo que lo destruye durante gran parte de la serie, pero también lo que, al final, le da el impulso para elegir algo distinto, para mirar a Cassie y reconocerse valioso, aunque sea por un instante. JJ, en cambio, vive atrapado entre la ingenuidad y la rabia por no encajar. Su ansiedad lo convierte en bufón, en alguien fácil de ridiculizar, pero detrás de sus tics y su nerviosismo hay un enojo profundo con un mundo que no sabe recibirlo. Ese enojo es lo que lo obliga, tarde o temprano, a dejar de esconderse y a afirmar que su diferencia no es una condena, sino su verdad. Y Emily, por otro lado, carga con otra forma de frustración, la de vivir bajo la sombra de su gemela. Su rabia se esconde en la obediencia, en el silencio, pero su arco ocurre justo cuando esa ira contenida explota, cuando dice basta, cuando rompe con Katie y decide elegir a Naomi, aunque eso signifique renunciar a la seguridad de ser la otra gemela y aceptar que ella misma es gay y que Naomi es gay y que la ama y que ambas quieren ser gays juntas y que eso está bien. Creo que su mejor momento en la serie es cuando decide confesarse gay ante su familia. Y aunque su madre y su padre pretenden que esto es una broma, saben, hippie, y Katie se hace la loca y pretende que esto solo es algo para llamar la atención porque eres la gemela en la sombra, para Emily es profundamente real, porque es el momento en el que se decide, en el que toma la decisión de que esto ya no es nada más ni un secreto, ni una fuga, ni siquiera es algo por ahí dentro de su identidad que está mal, sino al contrario, es su identidad, es quien es y es lo que la define, las cosas que ama. Su historia no es solo una de ternura, sino también de valentía, nacida del enojo de ser negada una y otra vez. Ahí está la fuerza de estos personajes. Su frustración es la misma que los hunde y la que los hace salir a flote. Skins convierte sus arcos en un gesto de resistencia silenciosa. Cada uno, a su modo, logra romper la cárcel emocional de esa lealtad ciega y afirmar su propio lugar en el mundo.
El crecimiento de estos marginados es, quizá, uno de los gestos más padres, más dulces, más disfrutables de Skins, porque mientras los líderes carismáticos brillan y se destruyen a la vista de todos, Sid, JJ y Emily nos muestran que también hay poder en lo pequeño, en lo callado, en lo aparentemente no cool. Su triunfo no es grandilocuente ni mediático, es íntimo, frágil y real. Y ahí radica su belleza. En estos personajes, Skins deja claro que la adolescencia no solo es exceso y caos, sino también frustración, rabia y aprendizaje lento, silencioso, de quienes parecían destinados a ser secundarios. Al final, la lealtad que los definía se transforma en algo distinto, en amor propio, en autenticidad y en libertad. And how will things develop between Emily and her sister, because they left on kind of a bad note at the end of the last series? Yeah. Well, she'd just like they'd just sort of started getting, like, that was the foundation of them getting on at the end of the last series, and then this series they're kind of more like sisters should be, but still, like, not ignoring the fact that, like, if you live with someone for 18 or 17 years, like, and see them all the time constantly, you're not going to get on all the time, which is cool. So it's like natural still, but they're more friendly. And are they kind of getting their own identities this series? Because I noticed your hairstyles are quite different this time around. Yeah, they've stopped, like, wanting to look like each other as well, which is cool. Si hay dos personajes que Skins convirtió en íconos culturales, esos serían Cassie y Effie. Y no es casualidad, ambas encarnan algo que la televisión y el cine han romantizado por décadas: la figura de la chica rota. Cassie es quizás la versión más pura de lo que llamamos una Manic Pixie Dream Girl. Esa chica etérea, diferente, que parece vivir en otro mundo, pero que en lugar de estar ahí para salvar al protagonista masculino, se hunde en su propia fragilidad. Su dulzura no es un recurso narrativo bonito, es una coraza frente a una enfermedad que nadie en su mundo adulto sabe o quiere atender. Casi representa esa romantización peligrosa de la fragilidad femenina, de la chica que necesita ser salvada. Y Effie, en cambio, es casi una respuesta de ese mismo arquetipo. Ella no está aquí para ser musa de nadie más, sino para cargar con su propia oscuridad. Effie no ilumina a un protagonista masculino, sino que ella es la protagonista, y su belleza va de la mano con un silencio que termina por consumirla. Es magnética porque es inaccesible, y esa inaccesibilidad refleja algo mucho más real: el dolor que nadie alrededor sabe nombrar. Las dos, de maneras distintas, nos recuerdan lo mismo: lo fácil que es para la cultura pop convertir la vulnerabilidad femenina en algo aspiracional. Cassie y Effie son adoradas, imitadas, convertidas en estéticas de Tumblr, pero detrás de la estética siempre hubo un grito de auxilio que los adultos ignoraron. Y esa quizá es la parte más dura de todo. Skins no inventó nuestra fascinación por las adolescentes vulnerables, solo la puso frente al espejo. Nunca he querido a Michelle, todo fue un grave error y no debo escucharla cuando diga que fui su mejor polvo. No, Suerte en el examen. gracias. ¿Y tú qué tienes que decirme? Siempre te querré, Sid. ¿En serio? Sí, ese es el problema. Cuando conocemos a Cassie recién salida de rehabilitación por un trastorno alimenticio, lo primero que nos atrapa no es su fragilidad, sino su forma de hablar. Ese Ah, guay. casi infantil que mezcla inocencia y cinismo que tanto repite. Cassie no disfraza lo que siente, lo dice de frente. Habla de lo que nadie quiere nombrar: la anorexia, la soledad, el dolor. Eso es lo inquietante. Cassie parece fuera de este mundo, pero en realidad es la que más ve, la que más entiende. Su familia funciona como metáfora perfecta. Sus padres están tan concentrados en su propio romance y en el nuevo bebé que apenas notan su existencia. Cassie no deja de ser la hija desplazada, invisible, buscando en el amor un espejo que la confirme. Y sin embargo, Cassie tiene algo mágico. Conecta con extraños que terminan ayudándola, como si fuera una especie de imán para la bondad inesperada. Desde los taxistas que la recogen hasta la gente que conoce Nueva York, Cassie encarna esa cualidad rara. Inspira a otros a cuidarla, aunque en casa nadie lo haga. Pero su magia no significa desconexión. Al contrario, Cassie es probablemente la más filosófica de todos los personajes de Skins.
Observa, lee entre líneas, entiende lo que otros no dicen. Descubre el crush de Sid por Michelle mucho antes de que él lo admita. Nota los secretos de Joel. Entiende a las personas con la claridad de quien las ve desde afuera, como si su fragilidad lo hubiera vuelto perlúcida. Y por eso duele tanto cuando se enamora de Sid, porque lo ve todo. Ve su inanición, su miedo, su incapacidad de luchar. En el fondo, ella ya sabía que el amor con Sid iba a doler. Cuando él la acusa de infidelidad y ella lo sorprende a punto de acostarse con Michelle, lo que se rompe no es solo su relación, sino la confianza en el amor mismo. Y la respuesta de Cassie es brutal. Sarcasmo, palabras crueles, promiscuidad. No solo se desquita, lo empuja, lo reta a que por fin luche por ella. Pero Sid nunca termina de hacerlo. La otra cara de Cassie es la amistad. Su devoción a Chris en la segunda temporada es prueba de cuánto podía dar, de cómo amaba sin reservas. Pero cuando Chris muere, Cassie se queda sin ancla. Entre la traición de Michelle, la pasividad de Sid y la pérdida de Chris, lo que queda en ella es huida. Huir de la rabia, de la tristeza, de volverse amarga. Como los barcos, Cassie simplemente se va. Al final, en su capítulo especial de nombre Pure, de la temporada 7, la vemos distinta, ya no frágil, sino más fuerte, más madura, como alguien que logró sobrevivir a sí misma. Superó la anorexia, dejó de esperar que el amor viniera a salvarla, pero también queda con una pregunta sin respuesta. ¿Sid volvió a encontrarla? ¿Hubo un reencuentro o solo seguimos soñando con ello? Quizá no importa porque la Cassie adulta ya no es definida por la espera. Ahora se sostiene sola. Cassie nos enseña que amar profundamente también puede ser una forma de dolor, de hambre insaciable, y que hay un momento en que, para sobrevivir, tienes que soltar la ilusión de que otro te complete. Tú quieres a Casey. Te acostaste con Michelle porque... Afrontémoslo. Los hombres son pollas y no tenías a otra a quien follarte. Es patético. Tengo razón. Joder. ¿Por qué siempre la cago? No sé, parece que se te da muy bien. Mi mejor amigo, la he cagado. Mi novia, la he cagado. Mi otra novia, la he cagado. Harías lo que fuera por solucionarlo. Pero eres incapaz de esforzarte, concentrarte. Las mujeres son un misterio para ti. Exacto. Mi trabajo de arte va sobre las emociones y pareces muy emocionado. Podrías hacérmelo. ¿Y? Por Dios, solucionaré esta telenovela. Effie Stoneham es un misterio incluso para sí misma. Desde el principio la vemos como una sombra hermosa, callada, enigmática, controlando la escena sin necesidad de hablar. Su talento es observar. Effie ve a la gente con una claridad perturbadora. Sus debilidades, sus deseos, sus miedos. Desde las primeras 2 temporadas, Effie juega el rol de bruja bella y distante. Resuelve problemas, manipula hilos, entiende más de lo que dice. Pero detrás de esa frialdad hay un temor brutal a la intimidad. Ella misma se lo confiesa a Tony. No entiende el amor, no sabe para qué sirve y, sin embargo, cuida a su madre cuando cae en depresión y cuida a Tony tras el accidente. Effie siente, pero sentir la desarma. En la tercera y cuarta temporada la conocemos más, aunque tratar de entenderla es como intentar atrapar aire en una botella. Algo queda, sí, pero nunca del todo. Effie es adicta a la adrenalina, las fiestas, los juegos de poder, las dinámicas peligrosas. Esta emoción es la única manera que tiene de conectarse con el mundo. Las emociones profundas, en cambio, le resultan incomprensibles porque le quitan el control. Su control es absoluto hasta que aparece el apego. Con Freddy y Cook, Effie despliega el juego de siempre. Seduce, mueve piezas, experimenta. Pero con Freddy ocurre lo impensable. Se enamora. Y amar la debilita. La hace vulnerable, dependiente, expuesta. El amor es su catástrofe. Esa vulnerabilidad la arrastra a una crisis mental que nunca fue atendida como debía. Effie no recibió ayuda real nunca. Su silencio fue malinterpretado como fortaleza. Los adultos que debían verla estaban ausentes, y cuando por fin entra a tratamiento, cae en manos de John Foster, un psiquiatra que manipula su ya frágil percepción de la realidad. Effie es una mente acostumbrada a la distorsión de las cosas, y Foster aprovecha eso para torcerle aún más el mundo. La famosa frase de "It happened, but it never happened" se convierte en su mantra, un veneno que la desconecta aún más de sí misma.
La paradoja de Effie es la siguiente. Todos creen que es invencible porque parece controlar a los demás, pero en realidad está quebrada. Las fiestas, los juegos y los excesos nunca fueron placer, fueron anestesia. Y cuando el amor irrumpió en su vida, sus defensas se derrumbaron. No estaba lista para enfrentarlo y su mundo colapsó. Cuando llegamos a Fire, el capítulo especial de Effie en la temporada 7, vemos a Effie en una etapa distinta, aparentemente más estable, con un trabajo en el mundo corporativo, lejos de las fiestas y las drogas que parecían definirla tanto en su adolescencia. Pero esa frialdad y capacidad de manipulación que siempre la acompañaron no han desaparecido, más bien se han trasladado al ámbito laboral. Effie ahora juega otro tipo de juegos, más serios, más riesgosos. Sin embargo, lo que hace tan potente este capítulo es que nos muestra que la herida en Effie nunca cerró del todo. Su búsqueda de control, su manera de moverse como si siempre estuviera un paso adelante, es en realidad un mecanismo para no enfrentarse al caos interno que nunca resolvió. Y en Fire, esa fachada empieza a quebrarse de nuevo. Lo interesante es que aunque ya no es la adolescente enigmática de antes, seguimos viendo la misma paradoja. Effie es brillante, perspicaz y magnética, pero es incapaz de sostenerse a sí misma cuando las cosas se desmoronan. Fire nos recuerda que su historia no se trataba solamente de fiestas y excesos, sino de una mente frágil, brillante y a la vez quebrada, que nunca recibió el cuidado real que necesitaba. De cierta forma, Fire es el reflejo más honesto de lo que pasa cuando alguien como Effie crece. Los juegos cambian, los escenarios cambian, pero las batallas internas siguen ahí y quién sabe si lleguen a resolverse. Cassie y Effie son espejos invertidos. Cassie pide demasiado amor y Effie no pide ninguno. Una se desvive por entregarse, la otra huye de entregarse. Y en ambas, la negligencia adulta está en el centro. Familias ausentes, instituciones fallidas, un mundo que no supo verlas más allá de su encanto. Por eso siguen siendo icónicas, porque no son simples arquetipos, sino contradicciones vivas. Cassie y Effie nos recuerdan que, para un adolescente roto, el amor puede ser tanto una esperanza como una amenaza, y que ninguna belleza, ninguna carisma, ninguna magia alcanza cuando lo que falta es alguien que te cuide de verdad. Ahora quiero hablarles de dos personajes que, aunque pertenecen a generaciones distintas dentro de Skins y parecen que no tienen nada en común, son, en mi opinión, dos espejos deformados uno del otro. Chris y Cook tienen mucho en común. Ambos son hijos totales de la negligencia, chicos a los que los adultos fallaron de manera brutal. Los dos cargan con un mismo vacío, el de haber crecido sin cuidado ni guía. Y sin embargo, lo enfrentan de formas opuestas. Chris responde con ternura, con una búsqueda desesperada de amor y de redención. Cook, en cambio, responde con rabia, con un deseo de destrucción y rechazo hacia el mundo. Y es ahí donde Skins muestra con claridad que no hay un solo modo de evitar el dolor adolescente. Algunos lo transforman en resiliencia, otros en nihilismo, y a veces ambos caminos conviven en diferentes generaciones. Chris, desde que aparece, se siente como una contradicción viviente. Es el chico que ríe más fuerte, el que siempre quiere una fiesta, el que parece no tomarse nada en serio. Se droga, se mete en problemas, seduce a su maestra. Pero, un momento. Antes de continuar con los grandes crímenes de Chris o las acciones que en general lo definieron como un personaje un poco problemático, pero todavía incluso vamos a hablar de aquello que lo redime de cierta manera, me gustaría que nos detuviéramos un segundo para platicar sobre esto de seducir a su profesora. Y es que si tú lo pones en el listado de acciones de Chris, realmente este personaje sí se dedicó a conquistarla y a lograr enamorarla, así que eso es parte de su historia de vida. Sin embargo, algo que creo que es importante mencionar es que realmente la maestra de Chris, Angie, era un adulto que pudo poner límites, un adulto que pudo haber dejado claro que es algo que no le interesaba, y la verdad es que es necesario e importante solamente dejarlo claro y recordarles a todos los que estén viendo este video que un adulto que se puede enamorar de un adolescente, de un menor de edad, es un adulto con severos problemas, un adulto que posiblemente no tiene pegue o la capacidad de congeniar con la gente de su edad, que seguramente de alguna manera se quedó atrapado en una cierta edad, que no ha crecido lo suficiente, no ha madurado lo suficiente y que por lo tanto incluso encuentra madura a la gente menor, a la gente de 16, 17, 18 años.
Y claro que sí, entiendo el sentimiento de soledad. Por ejemplo, en este caso en particular con Angie, es un personaje al cual su esposo la acababa de dejar, que realmente se nota que es una mujer que tiene muchas inseguridades, muchos problemas de autoestima y todo eso es válido. Pero los adolescentes no son la solución a esos vacíos emocionales. Y nadie tendría por qué estar entrando en una relación así con una persona menor que todavía no ha terminado ni siquiera de desarrollar su cerebro, sus emociones, que sigue todavía pasando por este proceso de cambios y transformaciones donde las cosas son muy confusas, donde las líneas se vuelven borrosas y sobre todo el adolescente todavía no tiene al 100% desarrollada una personalidad. Se moldea por aquello que lo rodea y se deja de alguna manera influenciar por aquello que lo rodea. Así que un adulto con una situación de poder donde el romanticismo, el amor y los sentimientos están involucrados no debería ser para nada una opción para un adolescente para continuar su desarrollo. Ni debería ser sano para un adulto creer que algo así es aceptable o es válido o no sé, justificarlo con cosas como que es que este amor no lo he visto en ningún otro lado, no existe en ningún otro lugar, lo que tenemos es verdadero. Es posible porque las emociones son reales, es posible porque el amor es un sentimiento bello y verdadero, en realidad lo es, pero no debería manejarse en situaciones de poder donde hay tanta diferencia de edad y hay tantos procesos mentales de diferencia también. Entonces, solo siempre sean muy conscientes de todas estas cosas, no se dejen influenciar por una idea contraria. Sí es muy emocionante andar con el profe, andar con alguien mayor que tú, pero definitivamente no es algo padre al final, no es algo correcto, no sale bien, porque todas esas diferencias al final sí importan. Y aunque esa persona mayor sea lo suficientemente inmadura como para machear a un adolescente, eso tampoco significa nada bueno. Así que tengan mucho cuidado, no se dejen manipular y continuamos hablando de Chris. Entonces, bueno, él hizo todas esas cosas, sí, pero esa fachada es apenas un disfraz para el abandono absoluto que ha sufrido. Su madre lo deja a su suerte, su familia está marcada por la tragedia, y él responde con un vivir como si no hubiera un mañana, que es tanto un impulso vital como una huida desesperada. En medio de ese control, sin embargo, Chris revela algo distinto, una ternura que nunca desaparece del todo. Con Yal, por ejemplo, deja salir al chico que solo quiere ser querido, que por primera vez se permite pensar en un futuro compartido. La honestidad de su amor adolescente, frágil e ingenuo, es el corazón emocional de la segunda temporada, y es precisamente ese contraste entre el caos y la ternura lo que hace que su muerte sea devastadora, porque no era solo un autodestructivo más, era alguien que buscaba un poco de amor en medio del vacío. Su resiliencia no estaba en sobrevivir a todo, sino en atreverse a amar aún sabiendo que podía perderlo. Su historia acaba trágicamente, pero este tema de la muerte en Skins es uno que trataremos con más detalle más adelante, así que vamos a continuar con Cook. Cook, en cambio, parece construido desde el enojo. Su entrada en la tercera temporada es un estallido. Él rompe reglas, desafía a todos, convierte cada escena en un incendio. Es carismático, sí, pero no porque tenga algo que ofrecer, sino porque se atreve a hacer lo que los demás temen. Cook encarna la rabia contra el mundo. Una rabia que no se explica del todo con palabras, pero que se siente en cada gesto. A diferencia de Chris, él no busca amor ni redención, busca límites, paredes contra las cuales chocar, pruebas de que el mundo realmente existe. Sus relaciones con Effie y Freddy son un campo de batalla donde el afecto y la violencia se mezclan sin distinción. Cook no es incapaz de amar, de hecho su amistad con Freddy es prueba de lo contrario, pero su forma de habitar el amor está atravesada por la autodestrucción. Donde Chris respondía al abandono con ternura, Cook responde con caos. Donde Chris veía en el amor una salida, Cook lo ve como una condena que lo arrastra más hondo. Y después llegamos a Rise, el capítulo especial de Cook en la séptima temporada. Hasta ahora hemos seguido a Cook como el antihéroe trágico de Skins, el chico que nunca fue tomado en serio, que sobrevivió a todos y cargó en silencio con cada una de las cosas que le sucedieron, y en especial con la pérdida de Freddy. Pero en Rise, la serie le da su despedida definitiva, y lo hace con un tono radicalmente distinto al de los demás especiales. En lugar de un drama íntimo como Pure o una historia de reconstrucción como Fire, aquí tenemos un thriller criminal. Cook ya no es el adolescente desbordado por su rabia, ahora es un hombre que vive de esa violencia, atrapado en el bajo mundo de las drogas en Manchester, siempre mirando por encima del hombro, siempre huyendo.
El episodio funciona porque entendemos de dónde viene. Sabemos que detrás del conductor callado y frío está aquel chico que alguna vez se lanzó de cabeza al vacío de la vida y que desde la muerte de Freddy nunca pudo dejar de correr. La primera parte de Rise nos muestra a Cook en su retina, silencioso, desconfiado, convertido en la mano derecha de un narco llamado Louis. Pero el regreso de la tentación aparece en forma de Charlie, la novia de su jefe, que ve en él una libertad que en realidad ya no existe. Ese vínculo, sumado a la presencia de Emma, la nueva pareja de Cook, lo coloca en una encrucijada donde el pasado vuelve a alcanzarlo. Violencia, persecución y muerte. Otra vez. Y aquí está lo decisivo. Cook ya no reacciona como antes. Si en la cuarta temporada su respuesta a la tragedia fue vengar a Freddy con las manos ensangrentadas, en Rise elige algo distinto. Frente a la repetición del mismo dilema, correr o luchar, matar o proteger, Cook escoge resistirse al ciclo que lo definió en su juventud. Se enfrenta a Louis, pero no para perpetuar la espiral de violencia, sino para salvar a quienes lo rodean. Al final, sobrevive, algo que en sí mismo resulta sorprendente. Rise funciona entonces como espejo y cierre. Nos recuerda quién fue Cook y al mismo tiempo nos muestra que aprendió a actuar distinto. La serie no lo redime, no del todo. Sigue siendo un fugitivo, sigue siendo un hombre marcado por el crimen, pero sí le otorga algo que nunca había tenido, la posibilidad de elegir no repetir la tragedia. Lo interesante de estos dos personajes, Chris y Cook, como paralelos, es que Skins no presenta a ninguno como el modelo a seguir y al otro como un error, sino que los coloca como dos modos distintos de responder al mismo vacío, el dolor de crecer en un mundo roto, con adultos incapaces de sostenerse, con un futuro incierto y un presente insoportable. Chris representa la resiliencia, el deseo de seguir creyendo en el cariño, aunque sea torpemente, aunque sea por un instante. Cook representa el nihilismo, la rabia de quien decide que, si nada tiene sentido, lo mejor es quemarlo todo. Ambos son respuestas válidas, dolorosas y reconocibles, y en ese contraste, Skins encapsula algo esencial sobre la adolescencia. No hay un solo modo de evitar el dolor. Algunos lo enfrentan con amor, otros con destrucción, y a la mayoría con una mezcla de ambos. La serie nos recuerda que detrás de la fiesta y la droga y el exceso, lo que hay es un grupo de chicos intentando sobrevivir al mismo vacío, cada uno a su manera. Si algo distingue a Skins es que no tiene miedo de llevar a sus personajes hasta las últimas consecuencias, y entre esas consecuencias, la más brutal es la muerte. Pero no cualquier muerte, no es el chico más cruel ni la chica más fría quien desaparece, sino los personajes que encarnaban la bondad y la vulnerabilidad. La serie parece decirnos que, en medio del caos adolescente, la ternura es insostenible. En la primera generación, ese lugar lo ocupa Chris. Él es el corazón desbordado, el que nunca deja de reír, incluso cuando está roto. Chris vive con una inocencia casi infantil, siempre dispuesto a amar sin medida, incluso a riesgo de ser herido. Y cuando la tragedia lo alcanza, lo que muere no es solo un personaje, sino la idea misma de que la ternura puede sobrevivir en un mundo tan cruel. Chris se convierte en el recordatorio de que, por más que quieras aferrarte a lo bueno, la realidad no siempre te deja. En la segunda generación, el peso recae en Freddy. A diferencia de Cook, que responde con rabia, o de Effie, que se hunde en su propio abismo, Freddy siempre fue el personaje que eligió el camino más difícil, el de la calma, el cuidado, el amor sin condiciones. Su relación con Effie lo define por completo. Él no quiere poseerla ni controlarla, solo estar ahí, acompañarla en su oscuridad. Y es precisamente esa bondad la que lo condena. La brutalidad de Effie no lo destruye, pero sí lo acerca al mundo adulto en su forma más perversa. El asesinato a manos del psiquiatra de Effie. Freddy muere porque se atreve a amar sin violencia, porque su ternura resulta insoportable en un universo narrativo que parece alimentarse del caos. En ambos casos, Skins manda un mensaje incómodo. La amabilidad, la inocencia, la vulnerabilidad no sobreviven. La serie no teme castigar a sus personajes, pero sin duda se deja ir con todo el peso de la realidad en contra de aquellos que, en medio de tanto dolor, intentaron ser buenos. Y eso deja una herida en el espectador, porque sentimos que se pierde lo poco que mantenía un equilibrio en medio del desastre,
Quizá aquí radica la reflexión más dura. Skins nos cuenta una historia en la que el mundo adolescente no es un lugar seguro para la inocencia, que crecer implica, en muchos sentidos, ver cómo la ternura se quiebra frente a la violencia, cómo la bondad se convierte en fragilidad en lugar de protección. La muerte de Chris y la de Freddy no son solo tragedias individuales, son símbolos narrativos de lo que la serie quiere mostrar, que la adolescencia es un territorio donde la vulnerabilidad rara vez llega intacta a la adultez. Si algo diferencia a las dos primeras generaciones de Skins es su manera de relacionarse con el vacío. La primera lo enfrenta con un disfraz, fiestas interminables, drogas, sexo, cinismo y risa. No es que no hubiera dolor, Chris, Cassie, Yao y el propio Tony cargan con heridas profundas, pero la estrategia vital era taparlas con movimiento, con exceso, con la ilusión de que nada importa mientras la música siga sonando. El nihilismo estaba presente, sí, pero era ligero, casi juguetón, un juego de máscaras que hacía del caos un refugio. En la segunda generación, sin embargo, ya no tiene dónde esconderse. El vacío no parece como fiesta, sino como abismo. Effie, Freddy, Cook, Naomi y Katie se enfrentan a la imposibilidad de darle sentido a lo que viven, y esa imposibilidad no puede maquillarse con alcohol o carcajadas. El nihilismo se vuelve existencial, depresión, violencia y autodestrucción. El sinsentido no es un juego, sino un peso insoportable. La comparativa es reveladora, de la ligereza cínica al peso del sinsentido. Skins parece decirnos que, con el paso del tiempo, la cultura juvenil ya no puede sostener el disfraz de la fiesta. El cinismo ya no basta, y lo que aparece en su lugar es la crudeza de una generación que ya no cree en nada, ni siquiera en la posibilidad de escapar. Y aquí está el punto clave. Skins no es solo un retrato, sino que se convirtió en un referente masivo de lo juvenil durante casi una década. Sus personajes desatendidos, sus fiestas interminables y sus heridas abiertas sirvieron como espejo para miles de espectadores adolescentes que buscaban comprenderse en medio de su propio caos. Y si bien no podemos culpar a la serie de haber, creado problemas de salud mental o de haber inducido conductas dañinas, sí es justo reconocer que al mostrar ciertas dinámicas sin herramientas críticas, pudo convertirse en un primer acercamiento a metodologías de daño. Un gatillo emocional para quienes ya estaban en riesgo. Al mirar hacia atrás, resulta imposible negar el impacto que Skins dejó en toda una generación. No fue solo una serie, fue un molde cultural. En sus personajes vimos una adolescencia marcada por el exceso, la desatención adulta, la vulnerabilidad y el vacío. Pero lo que empezó como representación terminó funcionando también como un patrón, un estilo de vida adolescente que muchos asumieron como propio. Un imaginario colectivo que se instaló en la cultura juvenil del siglo XXI. No es exagerado decir que, para algunos adolescentes, la serie fue la primera vez que vieron retratado en pantalla el dolor de la depresión, el vértigo de la sexualidad temprana o la crudeza de la drogadicción y la fragilidad del deseo de pertenecer. Al mismo tiempo, volvemos a hablar de la negligencia de los padres, de la irresponsabilidad de los hijos, de todas esas pequeñas cosas que se normalizaron y que yo me imagino que eventualmente y conforme sigues creciendo se sienten como naturales, como parte de la vida, porque tuviste ejemplos que jamás iniciaron una conversación sobre lo incorrecto de estas conductas. Y aunque de alguna manera sí, el subtexto de Skins es avisarte que todo esto está mal, que es bizarro, no necesariamente está explícito. Y eso sí es una falla de alguna manera, porque una vez más, estamos hablando de que este es un producto que se entregó hacia audiencias adolescentes, que sabías que iban a haber audiencias adolescentes, y el no detenerte, el no medirte, o el no castigar, o el no nombrar estas conductas como incorrectas, eso sí te vuelve parte del problema. Y aquí Nietzsche nos da la lente perfecta. Hasta ahora hemos hablado de nihilismo como experiencia generacional, pero hay una pregunta más profunda que atraviesa todo esto. ¿Qué hacemos con la cultura que consumimos y que inevitablemente nos moldea? Series como Skins no solo cuentan historias, también transmiten formas de ver el mundo, de entender la juventud, la amistad, el amor y el dolor. Y aquí está el riesgo, que confundamos el drama televisivo con un mapa para vivir. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche advierte que gran parte de lo que llamamos pensamiento propio
no es más que el eco de una cultura que nos ha domesticado. La moral, el arte, la filosofía, incluso la forma en que percibimos la belleza o el sufrimiento, han sido filtrados por siglos de tradición occidental que nos enseña cómo sentir, qué valorar y qué despreciar. El peligro, entonces, es claro: perder la capacidad de distinguir entre lo que es construcción estética y lo que es experiencia genuina. Por eso, Nietzsche nos propone que rompamos con la cultura. Bueno, no como tal que rompamos con ella, eso sería imposible, sino más bien que aprendamos a diferenciar, a separar lo que es la mirada de un guionista, la estética de un showrunner, la dramatización, de lo que realmente siento yo. No podemos liberarnos del todo de las influencias culturales, pero sí podemos reapropiarnos de nuestra mirada, cuestionar lo que aceptamos, elegir qué internalizamos y qué dejamos pasar. Esa es la tarea del espíritu libre en Nietzsche. No obedecer ciegamente a las narrativas heredadas ni rechazarlas con resentimiento, sino convertirlas en materia prima para crear algo propio. Aplicado a Skins, esto significa que no tenemos por qué aceptar su retrato del vacío juvenil como destino inevitable. Podemos emocionarnos con sus personajes, reconocer parte de nuestra experiencia en ellos y al mismo tiempo mantener distancia crítica, distinguir lo que es relato cultural de lo que es verdad íntima. Esa distancia es lo que impide que la ficción se convierta en toxicidad interna, que el nihilismo narrado se transforme en nihilismo vivido. Nietzsche nos recuerda que la cultura occidental puede atraparnos, pero también puede ser terreno fértil para inventar nuevas formas de afirmación. Podemos pensar las series como laboratorios emocionales, espacios donde se ensayan experiencias, se prueban identidades y se exploran los límites de lo que sentimos. Skins permitió que adolescentes y jóvenes adultos se reconocieran, se cuestionaran y se confrontaran con un abanico de emociones que en la vida real son difíciles de nombrar. Sin embargo, un laboratorio no es lo mismo que un guía. La ficción puede abrir preguntas, pero no debería dictar respuestas. La herencia de Skins está precisamente ahí, en la tensión entre lo que muestra y lo que provoca. Nos enseñó que la adolescencia podía ser narrada con crudeza, sin filtros ni moralidad absurda, pero también nos recordó el poder de la televisión para moldear sensibilidades. Y entonces queda la pregunta inevitable, la que atraviesa todo este ensayo: ¿Skins retrató a los adolescentes de su tiempo o los fabricó? Y pues ese fue el video de esta semana. Muchas gracias por ver. Si te quedaste hasta aquí, considera suscribirte. Hacemos videos relacionados con estas temáticas, explorando a los personajes, sobre todo de entender a los personajes en las series que consumimos y de comprender con una mirada diferente y un poco más crítica aquellos productos audiovisuales y de todo tipo que consumimos. Así que no se van a arrepentir si es que este tipo de contenido les gusta, y si no y solamente tuvimos suerte con este video, no duden en darle like. De verdad que eso ayuda mucho y pues muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video.